Buenos días, familia, ¿cómo están? Quiero invitarles a que nos pongamos en pie, ¿por qué no oramos en esta mañana? ¿Por qué no me acompaña ahí en su Biblia al libro de Isaías, capítulo 55, verso 8? Isaías capítulo 55, verso 8 dice aquí la escritura: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice el Señor. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come. Verso 11 dice: así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo cual la envíe. ¿Por qué no oramos en esta mañana? Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por este tiempo. Tú eres el motivo de esta reunión. Tenemos la promesa que tú nos has dado, que donde dos o tres se reúnen en tu nombre, ahí estás tú. Y la mayor bendición que podemos tener en la vida, Señor, es que tu presencia nos acompañe, Señor. Agradecemos el que tú estés hoy acá, Señor, y nosotros hemos apartado este tiempo para escuchar tu palabra, Señor, y declaramos lo que está escrito, que tu palabra que sale de tu boca no volverá a ti vacía, sino que hará lo que tú quieras en nuestros corazones y será prosperada para cual lo has enviado en cada uno de nosotros. Lo creemos y declaramos amén en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, pueden tomar su lugar, familia que están en casa, pues sean bienvenidos, es un gusto tenerles también. Acompáñenos ahí en su Biblia a las siguientes escrituras que estaremos viendo, porque sin duda será de gran bendición lo que Dios va a hablar a nuestros corazones. Así es que les pido que me acompañen en su Biblia a Génesis capítulo 22, el primer libro de la Biblia, Génesis capítulo 22. Y esta historia o este pasaje le conocemos como la prueba de Abraham, cuando Dios probó a Abraham, o cuando Dios le ordena a Abraham que sacrifique a su hijo Isaac. Entonces, capítulo 22, vamos a ver desde el verso 1 en adelante, dice: aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham, y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora a tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Verso 6. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y él respondió: Abraham, Dios proveerá cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña, y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel del Señor le dio voces desde el cielo y le dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Verso 12. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque yo conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste a tu hijo,
tu único. Y quiero invitarle a que subraye ahí en su Biblia esta palabra que dice el verso 12, dice, porque ya conozco que temes a Dios. Seguimos leyendo el verso 13, por favor. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en el zarzal por sus cuernos, y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Ok, hasta ahí vamos a leer. Dice aquí lo que acabamos de leer este pasaje, que Dios prueba a Abraham en su confianza, en su fe, y le dice, sacrifícame a tu hijo, a tu único hijo, al que más amas, a Isaac. Y entonces él va y obedece, él va y cree que Dios tiene el poder para resucitar, que Dios tiene el poder para devolverlo, y dice que tomó a 2 de sus siervos y empezó a caminar hacia el lugar donde el Señor le había pedido que se ofreciera el sacrificio, el holocausto. Y entonces Isaac iba con él, y también iban los 2 criados y su padre. Pero dice que en el camino Isaac le dijo, bueno, llevamos el fuego, la leña, pero ¿dónde está el cordero? ¿A quién vamos a sacrificar? ¿A quién vamos a matar este día para ofrecérselo al Señor? Y el Señor le dice, y Abraham dice, el Señor proveerá cordero para el holocausto. En su fe, en su confianza, no teniendo el cordero, no viéndolo, no sabiendo cómo ni de dónde, pero en su fe Abraham dice, el Señor proveerá cordero para el holocausto. Llegando al lugar, dice la escritura, que Abraham hace el altar y toma a su hijo y lo empieza a atar y lo pone sobre el altar, y entonces el hijo entiende que el cordero para el sacrificio va a ser él, y no se opone. Y cuando lo va a degollar, dice aquí el pasaje que usted y yo acabamos de leer, que justo cuando lo va a degollar, viene una voz del cielo, el ángel de Dios le dice, Abraham, Abraham, detente. Verso 12 nuevamente, dice aquí la escritura, le dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque yo conozco que temes a Dios. Fíjese bien la expresión que Dios dio a través del ángel, porque yo conozco que temes a Dios. ¿Puede repetir conmigo esto? Porque yo conozco que temes a Dios. Y este es el tema que vamos a desarrollar en esta mañana, el temor a Dios, los beneficios del temor a Dios, las bendiciones por tener temor a Dios. Las promesas que hay en la palabra de Dios por tener temor a Dios. Lea conmigo a continuación el verso 15 al 18. Y dice el verso 15, y llamó el ángel del Señor a Abraham por segunda vez desde el cielo y le dijo, por mí mismo he jurado, dice el Señor, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado a tu hijo, a tu único hijo, de cierto que dice, te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está en la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto que obedeciste a mi voz. ¡Wow! Todo lo que sucedió, toda la bendición, la promesa que Dios declaró, todo el beneficio que trajo, el temor a Dios. Porque lo que el Señor le dijo, detente, no lo hagas, porque yo conozco que tienes temor de Dios. Pero era necesario que te probara para ver si eras un hombre, una mujer con temor a Dios. Entonces vamos a hablar del temor en esta mañana, del temor a Dios. Y en Deuteronomio capítulo 13, verso 4, acompáñame por favor ahí en su Biblia. Aquí establece Dios este principio. Deuteronomio capítulo 13, verso 4, dice aquí la escritura, en pos del Señor vuestro Dios andaréis, y a Él ¿qué? A Él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz, a Él le serviréis y a Él le seguirás. Aquí vemos en Deuteronomio 13:4 cómo se establece este principio del temor a Dios, del temor al Señor. En pos del Señor vuestro Dios andaréis, y a Él
tendrás temor. Entonces dice aquí, Abraham fue un hombre con temor a Dios y de fe. Por esto Dios lo bendijo abundantemente y lo llamó el Padre de la fe. Él es uno de los patriarcas, él es uno de los héroes de la fe. ¿Por qué? Porque tuvo temor a Dios. Y en Deuteronomio que acabamos de leer, este principio se establece: solamente a el Señor, solo a Él tendrás temor. ¿Y qué quiere decir el temor a Dios? El temor a Dios no es miedo. Eso es algo importante que sepamos, que podamos tomar nota en esta mañana. El temor a Dios no es miedo a Dios. Vamos a desarrollar qué es el temor a Dios. El temor a Dios significa reverenciarlo, honrarlo, exaltarlo, engrandecerlo, respetarlo, adorarlo, obedecerlo y tenerlo en alta estima. Esto es el temor a Dios. Cuando la Escritura dice acerca del temor a Dios, está hablando de alguien que lo honra, de alguien que lo respeta, de alguien que lo obedece, que alguien que lo enaltece, que lo tiene en alta estima. Nuevamente, para ti que estás tomando nota, el temor a Dios significa reverenciarlo, honrarlo. Cuando tú y yo honramos a Dios en nuestra obediencia, con nuestros recursos, estamos siendo temerosos de Dios. Exaltarlo, ¿verdad? Lo hemos hecho en el tiempo de alabanza y de adoración. Lo exaltamos, lo bendecimos, lo alabamos. Eso es parte del temor a Dios. Engrandecerlo, ¿verdad? Reconocer los atributos de Dios, respetarlo a Él, respetar su palabra, adorarlo, obedecerlo es tener temor a Dios, tenerlo en alta estima. También temor a Dios es tener lealtad hacia Él y hacia sus enseñanzas. Temor a Dios es ser leal a Él y a su palabra. También tener temor a Dios es aborrecer el mal y hacer lo bueno, lo que está en sus mandamientos. Sería bueno que leyéramos nuevamente los 10 mandamientos, porque tener temor a Dios es respetar y obedecer los 10 mandamientos. También temor a Dios es amar lo que Dios ama y odiar lo que Dios odia. Hay cosas que en la palabra de Dios están escritas que Dios odia, que Dios aborrece. Entonces amamos lo que Dios ama y aborrecemos lo que Dios aborrece. Permanecer en la verdad. Hoy estamos viviendo un tiempo donde se han levantado corrientes, filosofías, ideologías, pero nosotros con el temor a Dios permanecemos en la verdad. ¿Por qué? Porque su palabra es verdad. ¿Cuántos pueden decir amén? ¿Amén? Ok, seguimos adelante. Y el apóstol Pablo, en la segunda carta a los Corintios, escribe aquí Pablo a la iglesia, y les pido que me acompañen a la segunda de Corintios, a la segunda carta que escribe Pablo a los Corintios, en el capítulo 5, dice aquí la Escritura. Pablo le dice a la iglesia en la segunda carta que le escribe a los Corintios, capítulo 5, verso 10, dice: porque es necesario, repita conmigo, es necesario. Yo le hago una pregunta en esta mañana: ¿el aire es una opción o es necesario el aire? ¿Verdad? Si no tenemos aire, nos morimos, ¿verdad? Entonces, algo que es necesario no es negociable. Dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. A ver, ¿cuántos estamos en el cuerpo? Todos estamos en el cuerpo, ¿verdad? Vuelvo a leer. Dice: conociendo pues, verso 11, conociendo pues el temor del Señor. ¿Conociendo qué? El temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios se les es manifiesto lo que somos, y espero que también lo sea a vuestras conciencias. La versión internacional dice así, esta traducción NBI dice en el verso 10:
porque es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno, dice, reciba lo que le corresponda, según lo bueno o lo malo que haya hecho mientras vivió en el cuerpo. Verso 11. Por tanto, como sabemos lo que es temor al Señor. Ahora ya sabemos lo que es temor al Señor. Dice Pablo a los Corintios, conociendo pues el temor al Señor, NBI por favor, dice aquí, por lo tanto, como sabemos lo que es temer al Señor, tratamos de persuadir a todos, aunque para Dios es evidente lo que somos, y espero que también lo sea para la conciencia de cada uno de ustedes, para la conciencia de ustedes. Entonces Pablo dice, sabemos lo que es el temor al Señor. Por eso es importante que conozcamos, que aprendamos qué es el temor a Dios. ¿Por qué? Porque Pablo le está diciendo a la iglesia, un día vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo y vamos a ser juzgados y vamos a recibir de acuerdo a lo bueno o a lo malo que hayamos hecho en el cuerpo, convencidos de que conocemos el temor a Dios. Entonces vamos a hablar en esta mañana de los beneficios, de las bendiciones que trae tener el temor a Dios. Entonces enseñamos a otros, dice el apóstol Pablo, en la iglesia a adorarlo y a obedecerlo. Por eso estamos hoy aquí reunidos, porque aquí es donde aprendemos cómo tenemos que adorarlo, cómo tenemos que amarlo, cómo tenemos que conducirnos en la vida, cómo tenemos que obedecerlo, no según lo que nosotros creemos o pensamos, sino según lo que está escrito en la palabra de Dios. Capítulo 7, versículo 1, ahí adelante nada más dele vuelta a su hoja y está el capítulo 7, y Pablo sigue dando esta instrucción a la iglesia, sigue diciéndole a los corintios, capítulo 7, verso 1, así que amados, está hablándoles con un amor que viene de un padre hacia sus hijos. Dice apóstol Pablo, así que amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor a Dios. Repita conmigo, perfeccionando la santidad en el temor a Dios. ¿Cómo se perfecciona la santidad? Con el temor a Dios. Muchas veces hemos escuchado, pero es que nadie es santo, o sea, no hay santidad. Con el temor a Dios vamos perfeccionando la santidad. La versión internacional dice así: como tenemos estas promesas, queridos hermanos, purifiquémonos de todo lo que nos contamina en el cuerpo y en el espíritu, para completar el temor de Dios, la obra de nuestra santificación. Limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor a Dios. Tenemos que esforzarnos en la santidad. ¿Por qué? Porque Dios es santo. ¿Cuántos saben que Dios es santo? Dice la Escritura que sin santidad nadie verá al Señor. Entonces, ¿cómo podemos perfeccionar la santidad o cómo podemos andar en la santidad? Con el temor a Dios. Aquel que teme al Señor se va perfeccionando día a día en la santidad. ¿Ok? Entonces, esto es lo que Pablo dejó escrito para la iglesia, pero quiero mencionarles algunos beneficios del temor a Dios. Lucas capítulo 1, verso 50 dice que Dios tiene misericordia de los que le temen. Dice, y su misericordia es de generación en generación. ¿A quién? A los que le temen. ¿Quiénes son los que le temen? Los que le honran, los que le respetan, los que le aman, los que le obedecen, los que lo tienen en alta estima. Dice, su misericordia es de generación en generación. Entonces, una de las promesas que tenemos, uno de los beneficios que tenemos es que tendremos la misericordia de Dios a favor nuestro si somos hombres y mujeres con temor a Dios. Amén. Ok, otro de los beneficios, número 2, todo el que quiera ser sabio comience por temer a Dios. Proverbios capítulo 9, verso 10. Proverbios capítulo 9, verso 10.
No, capítulo 9, verso 10, por favor. Gracias. El temor a Dios es el principio ¿de qué? De la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. El temor a Dios, dice otra versión, el que quiera ser sabio, inicie temiendo al Señor. El hombre más sabio que ha existido antes de Jesucristo, ¿quién fue? Salomón, ¿verdad? El rey Salomón. Y cuando él se levanta como rey, cuando Dios lo levanta como rey y Dios se le aparece, entonces le dice Dios a Salomón: pídeme lo que quieras. Y Salomón le dice: dame ¿qué? Sabiduría para dirigir, para gobernar, para tomar las mejores decisiones, para que yo pueda tomar decisiones que traigan bienestar en mi matrimonio, para que yo pueda tomar decisiones que traigan bienestar, progreso y prosperidad a mi familia. Necesito que Dios me dé sabiduría, pero el principio de la sabiduría es el temor a Dios. ¿Cuántos necesitamos sabiduría? ¿Verdad? Dice la escritura ahí en Santiago que aquel que necesite sabiduría, que la pida a Dios y Dios se la dará. Pero dice que el inicio de aquel que quiera ser sabio, de aquel que pretenda ser un hombre o una mujer sabio, es el temor a Dios. Si vas a gobernar, si vas a dirigir, si vas a tomar decisiones, tenemos que tener sabiduría, pero no la habrá si no hay un temor a Dios, si no hay un respeto por la voluntad de Dios, si no hay un respeto por la palabra de Dios. Entonces, beneficio número 2, Dios nos da la sabiduría a través del temor a Dios. Número 3, Dios protege y defiende a los que le temen. Salmos 34:7. Dice aquí la escritura en Salmos 34:7. El ángel del Señor acampa alrededor de ¿quiénes? De los que le temen. ¿Y qué más hace el ángel? Los defiende. Sabes, hoy como nunca antes necesitamos que el Señor nos proteja, que el Señor nos guarde a nosotros y a nuestras familias. ¿Están de acuerdo? Estamos viviendo tiempos difíciles, día a día vemos noticias difíciles, adversas, pero dice la palabra de Dios, hay una promesa para ti y para mí. El ángel del Señor, el ángel de Dios acampa, está alrededor de los que le temen y los defiende. No solamente nos protege, nos defiende. ¿Verdad? Yo no sé cuántos se acuerdan cuando iban en la primaria o en la secundaria y por ahí había un grandulón que los quería intimidar. Pues tú buscabas un amigo más o menos al pelo, ¿verdad? Defiéndeme, ¿no? Y te invito el refresco, las papas. Pues ya no necesitamos de eso. El que tiene temor a Dios, viene el ángel del Señor y acampa alrededor nuestro y nos defiende. Amén. Entonces, ¿necesitamos o no el temor a Dios? Claro que necesitamos ser hombres y mujeres con temor a Dios. Dice aquí la escritura, beneficio número 4, ¿verdad? El temor a Dios nos aleja del mal y se evita hacer lo malo con el temor a Dios. Proverbios capítulo 16, verso 6. Proverbios capítulo 16 verso 6 ha sido una oración constante en mi vida. Constantemente yo le pido al Señor: pon tu temor en mi corazón, porque con el temor a Dios el hombre se aparta del mal. Y hoy como nunca antes necesitamos pedirle a Dios: Señor, ayúdanos a vivir apartados, alejados del mal. Dice: con misericordia y con verdad se corrige el pecado. ¿Verdad? Es una de las maneras en que nosotros predicamos, con misericordia, pero estableciendo la verdad, los principios de Dios. Pero con el temor a Dios, los hombres se apartan del mal. Los hombres abandonan sus pecados. ¿Sabes? Muchos llegamos acá con muchos pecados,
Pero empezamos a escuchar la palabra, empezamos a obedecer la palabra y vino un temor a Dios y empezamos a dejar los vicios, empezamos a dejar esas prácticas, empezamos a alejarnos de esos amigos, empezamos a dejar de hacer lo malo y hemos estado en un proceso de apartarnos del mal, porque ha venido un temor a nuestros corazones. Y si tú todavía lo sigues haciendo, yo te invito en esta mañana a que tú ores, a que tú le pidas a Dios, a que dobles tus rodillas y le digas: Señor, pon tu temor en mi corazón. Y si tu esposa o tu esposo o tus hijos o tus padres andan haciendo lo malo y tú lo sabes, dobla tus rodillas y dile: Señor, yo te pido por mi esposo, yo te pido por mi esposa, yo te pido por mis hijos, yo te pido por mis padres, que pongas tu temor en sus corazones para que se aparten del mal. Si tú no sabes cómo orar, tú empieza a orar: Señor, yo declaro que el temor de Dios está en mis hijos. Yo declaro que Jefsiba es una mujer con temor a Dios. Yo declaro que Isaí es un hombre con temor a Dios y por tanto él vive apartado del mal, del pecado. Tenemos que aprender a usar los principios de Dios. Tenemos que aprender a orar y a interceder con los principios de Dios. No podemos ser espectadores de que nuestras familias se estén perdiendo. Tenemos que orar: Señor, pon tu temor. Si tu padre o tu madre andan en adulterio, en fornicación, Señor, yo oro para que mi padre, para que mi madre tenga temor a Dios y deje el adulterio, deje la fornicación. Cualquier pecado que se esté practicando con el temor a Dios se aparta. Si tu esposo ve pornografía, ora, dobla tus rodillas: Señor, pon tu temor en el corazón de mi esposo y dile su nombre, Señor, para que se aparte de la pornografía. Porque con el temor a Dios el hombre, los hombres se apartan del mal, del pecado, abandonan su pecado con el temor a Dios. No hay otra manera de abandonar el pecado si no es con el temor a Dios. ¿Vamos bien? Dice el beneficio número 5: el temor a Dios nos hace prosperar. Salmos capítulo 34. Salmos capítulo 34, verso 11. Fíjate bien lo que dice aquí. Está hablando el Señor y dice: venid, hijos, oídme, el temor al Señor les enseñaré. Fíjate bien lo que dice esta escritura, me bendice mucho, porque el Señor se toma su tiempo para instruirnos, para aconsejarnos, para enseñarnos, y dice: vengan, hijos. Esa palabra clave, hijos, ¿verdad? Nos ama. Cuando Pablo le dice a la iglesia: amados míos, habla con un amor porque busca su bien, que sean guardados, que sean protegidos, que no les venga una desgracia, que no vivan en la consecuencia de las malas decisiones. Y aquí vemos al Señor como dice: vengan, hijos, y escúchenme. El temor al Señor les voy a enseñar. Verso 12. Siguiente, por favor, verso 12. ¿Quién es el hombre que desea vida? Esta pregunta es: ¿quién quiere vivir muchos años? ¿Quién quiere vivir muchos años? Dice: ¿quién desea muchos días para ver el bien? Yo, Señor. Verso 13, lea conmigo. Y entonces dice: ok, entonces, verso 13, por favor. Dice: entonces guarda tu lengua del mal. Guarda tu lengua de maldecir. ¿Por qué? Porque hemos aprendido por la palabra de Dios que la vida y la muerte está en el poder de las palabras. Dice: guarda tu lengua del mal. Dice: y tus labios de hablar, ¿qué? Engaño, de levantar falso testimonio, de ser chismoso. Ese es uno de los 10 mandamientos. Dice: ¿quieres temor a Dios, que te vaya bien y muchos días de vida? Sí, pues guarda tu boca, ten cuidado cómo hablas, que no maldigas, que no digas malas palabras, que no difames, que no hagas chismes. Verso 14, por favor. Verso 14, por favor. Apártate del mal y haz el bien,
busca la paz y síguela. Y esa es la enseñanza del temor a Dios, que vivamos apartados del mal, que hagamos el bien, como dice Gálatas 6:9. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo cosecharemos si no desmayamos. Busca la paz. No busques el pleito entre tu familia, busca la paz. Dios nos dejó el ministerio de la reconciliación. ¿Cuántos saben que Dios nos dejó el ministerio de la reconciliación? Tenemos que ser reconciliadores, tenemos que buscar la paz, no hacer chismes, no difamar, no hablar engaño. Sí, reconcíliate con tu familia, reconcíliate con tus padres, reconcíliate con tus suegros, reconcíliate con tus hermanos, con tus hijos, reconcíliate, porque eso es temor a Dios, que vivamos en paz. Beneficio número 6. El temor a Dios conduce a las riquezas, a la honra y larga vida. Proverbios capítulo 22, verso 4. Dice aquí la escritura en Proverbios capítulo 22, verso 4: riquezas, honra y vida son la remuneración, la recompensa de la humildad y del temor a Dios. Riquezas, honra, que quiere decir honor o alabanza, y vida, largura de días, dice, son la recompensa, la consecuencia de la humildad y del tener temor a Dios. Sabes, Dios desea levantarnos, Dios desea darnos un mejor lugar, Dios desea que estemos en mejores puestos. Pero hay dos cosas que muchas veces lo impiden: es la falta de humildad y la falta de temor a Dios. Sabes, cuando Jesucristo levantó a los discípulos, Jesucristo lo primero que le dijo a los discípulos: ustedes han visto a los gobernantes de la tierra, ustedes han visto a las autoridades de la tierra, cómo oprimen y cómo se enseñorean de la gente. Pero entre ustedes no debe de ser así. El que quiera ser el primero, el que quiera ser el mayor, el más grande, tiene que ser servidor. El que quiera estar en un puesto de autoridad, no se sirva de la gente, sírvale a la gente. Porque son principios de Dios, principios bíblicos. Entonces dice, ¿quieres riquezas? ¿Quieres honor? ¿Quieres largura de días? La recompensa de esto es la humildad, una actitud humilde. Porque a veces pasamos a un puesto de posición y lo primero que queremos es servirnos de la gente. Yo soy la autoridad, yo soy el líder, yo estoy a cargo de esto, a mí me obedecen o se van. Y empezamos a abusar y a oprimir y a usar de una manera incorrecta la gracia que Dios ha puesto sobre nuestras vidas de ser autoridad. Aún los padres, los varones que somos cabeza, es que yo soy la cabeza. Ok, gracias a Dios, es una gracia, pero es una gran responsabilidad, es la mayor responsabilidad. Y no es para que nos enseñoremos de la esposa ni de los hijos, es para servirles, es para amarles. ¿Sí? Oímos bien, varones. Lástima que no vienes los sábados a los varones, porque te quedaría claro. Pero yo te invito a que te tomes el tiempo que Dios quiere que te tomes y vengas a la reunión de varones. Si quieres ser un mejor sacerdote, si quieres ser un mejor líder, si quieres ser una mejor cabeza, porque es lo que Dios nos enseña en la reunión de varones. No nos puso Dios como autoridad para oprimir o para enseñorearnos de nuestras familias, para amarlos, para servirles, para proveerles. Entonces, sigo avanzando porque el tiempo se me está terminando. El temor a Dios conduce a riquezas, honra y larga vida. Ya lo leímos, Proverbios capítulo 22, verso 4. Y el séptimo, y es el último de los beneficios que voy a mencionar en esta mañana, hay una promesa. Me bendijo mucho cuando yo estaba estudiando esto, porque encontré una promesa para las mujeres. Quiero que levanten su mano todas las mujeres que están aquí en el auditorio. Y hay una promesa de parte de Dios en Proverbios capítulo 31, en el verso 30.
Y el capítulo 31 del libro de Proverbios, desde el verso 10 hasta el verso 31, todo este pasaje del verso 10 hasta el 31 habla de los fundamentos para ser una mujer ejemplar. Habla de los principios para ser una mujer ejemplar. Dice aquí la escritura, es el acróstico a la mujer ejemplar. Proverbios capítulo 31, verso 10 hasta el 31, narra todo esto de cómo ser una mujer ejemplar. Pero quiero enfocarme en el verso 30, porque aquí hay una promesa que es específica para las mujeres. Dice el 31:30, engañosa es la gracia y vana es la hermosura. La mujer, ¿qué dice? Que teme a Dios, la mujer que teme al Señor, esta será alabada. Y esta palabra alabada será honrada, recibirá alabanzas, será admirable y será admirada. ¡Wow! ¿Cuántas mujeres anhelan que esta promesa se cumpla en sus vidas? Porque Dios dice, la traducción a la NBI dice, engañoso es el encanto y pasajera es la belleza, pero la mujer que teme al Señor es digna de alabanza. Ok, todo esto lo antecede del verso 10 hasta el verso 31. Habla de estos fundamentos, de estos principios para ser una mujer ejemplar. Ahí se lo dejo de tarea a las mujeres. Pero aquí hay una promesa de parte de Dios para las mujeres. Aquella mujer que desea ser honrada, recibir alabanza y admirable, ser una mujer admirable y admirada, tiene que ser una mujer que teme a Dios primero. Wow. Quiero invitarte a que nos pongamos de pie y abre tu Biblia en Eclesiastés 12, porque aquí hay algo que Salomón deja escrito. Este libro de Eclesiastés, póngase de pie con su Biblia. Este libro de Eclesiastés es el último de los libros que escribe Salomón antes ya de morir, ya en su vejez, ya siendo él un adulto maduro, teniendo tanta experiencia y sabiduría, temor de Dios, habiendo fracasado también ya en la vida, escribe lo siguiente. Eclesiastés capítulo 12, versículo 13. Y termina este libro de Eclesiastés diciendo, el fin de este asunto, dice, es que ya se ha escuchado todo, dice Salomón. Teme pues a Dios y cumple sus mandamientos, porque esto es todo para el hombre. Fíjate bien lo que hace Salomón. Él resume todo en el temor a Dios. La traducción ANBI dice así: el fin de este asunto es que ya se ha escuchado todo. Teme pues a Dios y cumple sus mandamientos, porque esto es todo para el hombre. Porque Dios juzgará toda obra buena o mala, aún la realizada en lo secreto. Lo que Pablo le dijo a los corintios: es necesario que tengamos temor a Dios, porque todos compareceremos al tribunal de Cristo y recibiremos alabanza o deshonra de acuerdo a lo que hayamos hecho en este cuerpo. Pero Salomón, que fue el hombre más sabio que existió antes de Jesucristo, dijo: pues Dios juzgará toda obra buena o mala, aún la que se realiza en secreto, cuando nadie te ve, cuando no te ve tu esposa, cuando no te ve tu esposo, cuando no te ven tus padres, cuando no te ve el pastor, cuando no te ven tus hijos. Aún todo lo que hacemos en secreto será juzgado, para bien o para mal, porque todo sale a la luz, dice la palabra. Y lo contrario a alabanza, a honra y honor, es deshonra. ¿Por qué no cierras tus ojos en esta mañana? Y yo quiero invitarte a que nos tomemos un instante, un minuto, y podamos meditar en la palabra de Dios. Yo te invito a que cierres tus ojos con el único propósito de que no te distraigas y que le demos libertad al Espíritu Santo a que traiga convicción a nuestro espíritu, a nuestros corazones de su palabra. Y tal vez hoy Dios te quiso recordar acerca del temor a Dios, o tal vez no lo sabías y hoy aprendimos del temor a Dios.
¿Y por qué no le decimos en esta mañana: Señor, haz de mí un hombre con temor a Dios, haz de mí una mujer con temor a Dios? ¿Por qué no levantas tu mano derecha y le dices: Señor, yo quiero ser un hombre que tiene temor a Dios? Haz de mí un hombre con temor a Dios. Inicia conmigo, Señor. Tal vez en mi familia, en mi casa, no hay nadie que tiene temor a Dios, pero hoy tú has hablado a mi corazón, has hablado a mi espíritu, Señor. Y yo quiero levantarme como un hombre o como una mujer con temor a Dios. Yo quiero ser aquel que te reverencia, Señor. Yo quiero ser aquel que te honra, Señor. Yo quiero ser aquel que te exalta, que engrandece tu nombre en mi familia. Yo quiero ser aquel que te respeta, Señor, que respeta tu palabra, tus mandamientos. Yo quiero ser aquel que te adora y que te obedece. Y quiero tenerte en alta estima porque tú eres Dios todopoderoso. Señor, haz de mí un hombre con temor a Dios, porque tú me has enseñado aún los beneficios de tener temor a Dios. Señor, yo oro, Señor, para que tú levantes una iglesia con temor a Dios. Que tu Espíritu Santo nos ayude, que tu Espíritu Santo nos enseñe, nos guíe a la verdad y que haga con nosotros una iglesia que se levanta con temor a Dios. Que esta generación de jóvenes, Dios, Padre, se levante con el temor a Dios. Padre, te damos gracias por tu palabra. Y como oramos al principio, Señor, que esta palabra que ha salido de tu boca no vuelva a ti vacía, que haga todo lo que tú quieras, que prospere en mi vida con el propósito por el cual tú la has enviado, y que traiga fruto abundante y permanente para la gloria de tu nombre. Que se quede grabada en las tablas de mi corazón tu palabra, Señor. Que tu Espíritu, Dios, me recuerde tu palabra en todo tiempo, para que yo viva con el temor de Dios y sea un hombre apartado del mal. Padre celestial, te damos tantas gracias en el nombre de Cristo Jesús. Damos a tu nombre todo honor y toda gloria en Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga. Muchas gracias.